Les invitamos a ustedes, ¿verdad?, a que puedan sacar su Biblia y puedan ya disponerse a leerla en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Bueno, este es el tema que vamos a estudiar, ¿verdad? La templanza. Vamos a estudiar este día. Y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice en Gálatas, capítulo 5 y el versículo 23. Es un texto bien corto porque es la continuación, ¿verdad? Este texto de Gálatas es la continuación del versículo 22. Dice: mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y para esto quizás el versículo 22 que nos complementa dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Precisamente vamos a hablar de este último, de la templanza. Vamos a hablar qué es lo que la palabra de nuestro Señor, lo que la palabra de nuestro Dios, pues aquí nos dice, la templanza. Hermanos, quizás decirles a ustedes que estamos hablando, recordarles, ¿verdad?, que estamos hablando del fruto del Espíritu. Estamos hablando, hermano, de lo que el Espíritu de Dios produce en las vidas de aquellos que están siendo influenciados por Él, o sea, por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Y cuál es esa influencia que hace? Es una influencia positiva, es una influencia de cambio, es una influencia que nos permite a nosotros poder moderar nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, nuestra forma de conducirnos en el mundo, con amor, con alegría, con, ¿verdad?, con paz, ¿verdad? A paz nos llamó el Señor, ¿verdad? Con paciencia, con amabilidad. Siempre el Señor quiere hijos, pues de ese calibre, ¿verdad? De ese, que sean buenos hijos, quiere el Señor. Eso quiere el Señor de cada uno de nosotros, ¿verdad? Buenos hijos para Él, para el Señor. La templanza, mis hermanos, esta procede del griego enkrateia, que es una palabra que está compuesta en sí misma. Y lo que, como se podría entender o como se podría traducir, es como la palabra moderación. Sería la palabra quizás utilizada. Moderación. Moderación de los apetitos. ¿Ya? Moderación de los apetitos. O sea, para evitar los excesos. Ese es el sentido en el que está escrita esta palabra, y que quedó allí como una de las cualidades que debe poseer el creyente. ¿Por qué será tan importante la templanza o la prudencia esta de saber moderarnos, de saber tener una moderación de los apetitos? Y cuando hablo de apetitos, tal vez muchos hermanos estarán diciendo: hey hermano, y entonces esto se trata de que uno no coma mucho. Porque usted está hablando ahí de moderar los apetitos, ¿verdad? De moderarlo. Es que no estamos hablando, hermano, de comida o de gula o de alguna cosa de esas, ¿verdad? Sino que estamos hablando en términos espirituales, porque este es un fruto del Espíritu. Y obviamente, como por ser fruto del Espíritu, es un fruto espiritual, valga la redundancia de las palabras que estamos utilizando. Entonces, fíjense que aquí nos habla de la moderación de los apetitos, pero ¿qué tipo de moderación o qué tipo de apetitos? ¿Verdad? Es cierto que la carne tiene apetitos. Y no solamente hablamos de querer comer bien, ¿verdad? De querer alimentarse, ya sea con vegetales o con un buen trozo de carne, qué sé yo, ¿verdad?
La gente, bueno, usted puede estar pensando tal vez en eso, de tipo de alimentos, ¿no? Pero también la carne muchas veces desea cosas que no convienen, que no corresponden, que no son los muy correctos. Si usted y yo recordamos lo que nos dice la palabra del Señor en la carta de Juan, en la primera de Juan, capítulo 2, si usted va conmigo a la primera de Juan, en el capítulo 2, amén, usted va conmigo hasta allí, a la Biblia, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice la palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad del Señor, ese permanece para siempre, nos dice Juan en su carta. ¿Qué significa esto para nosotros? Allí nos habla de que la carne tiene deseos, los deseos de la carne, dice, ¿verdad? Los deseos de los ojos. Ahí se puede interpretar de varias maneras, pero en términos espirituales y prácticos nos está diciendo que no se ame, no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y luego dice los deseos de la carne. ¿Qué es lo que desea la carne? Bueno, la carne a veces desea licor, la carne a veces desea alcohol, la carne a veces desea drogas, desea tabaco, desea fornicación a través de relaciones sexuales ilegales. La carne puede desear mucho los deseos de la carne, dice, pero también los deseos de los ojos, para los que les gusta la pornografía, para los que les gusta ese tipo de pecado, de que allí no está morando el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor está como contrito y afligido cuando alguien que es cristiano está en una condición de ese tipo y ha caído en ese lazo del diablo, que lo tiene atrapado con los deseos de los ojos y quiere ver más y quiere desear más y está queriendo consumir más porque le entra por los ojos el pecado, le entra por allí, se va a su mente, se va a su corazón. Y como dijo el Señor, de cierto les digo, dice que el que ve a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces esto es algo bien serio, bien cierto también. Entonces nos está diciendo allí también de los deseos de los ojos. Y luego nos habla de la vanagloria de la vida o de la vanidad de la vida. ¿Ya? Como las muchachitas, ¿verdad? Jovencitas a veces que tienen su cutis bien lindo, bien bonito, pero ellas no están conformes con lo que tienen y comienzan a repellarse, ¿verdad? Todo y ya después hasta parecen desconocidas, ¿verdad? Ya no se parecen a lo que realmente son, sino que ya se mira otra cosa, la vanidad de vanidades, ¿verdad? Bueno, ese es uno de los pecados quizás más duros, ¿verdad? Es uno de los pecados, ese juntamente con el orgullo. Teológicamente se puede decir que fueron los que hicieron caer a Satanás, ¿verdad? Entonces es bien importante saber distinguir las cosas y saber entender. La palabra nos dice a nosotros, no ames al mundo ni las cosas que estén allí, ¿verdad? Porque todo lo que hay en el mundo, y habla de los deseos, lo que hablamos anteriormente, eso dice no proviene del Padre, eso proviene del mundo. Y dice que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hizo la voluntad del Señor, ese le ganó a todos, porque ese permanece para siempre, dice el Señor en su palabra. Mire qué hermoso lo que nos dice Dios a través de su palabra. Entonces, volviendo a nuestro estudio de encrateia, o sea, de la templanza, que es la moderación de los apetitos, vamos a decir que
comúnmente la palabra templanza, o cuando alguien tiene temple, dicen la gente, la templanza es el dominio propio. Es decir, el dominarme a mí mismo. Dice, escribiendo sobre el dominio de nosotros mismos, dice Santiago, uno de los escritores del Nuevo Testamento de la Biblia, dice Santiago que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, dice. Y por medio de eso ya nosotros podemos dominar todo su cuerpo, dice. Así los dominamos nosotros, dice. Pero nosotros mismos, dice, no somos capaces de poner freno a nuestra propia lengua, porque con ella bendecimos a Dios y maldecimos al prójimo, maldecimos al hermano, dice. Y es como que si de una misma fuente, dice, brota agua dulce y amarga al mismo tiempo. Y dice, hermanos, no puede ser, dice Santiago, no puede ser. O sea, Santiago nos habla acerca de cómo nosotros dominamos las grandes naves, como los navíos y barcos, y también de los animales, y como los caballos y todo eso, pero que quizás algo o lo más difícil de dominar es uno mismo. La persona misma, dominarse a sí misma, eso es algo serio, porque muchas veces nos vemos impulsados, ya sea por nuestros propios deseos, por nuestros propios hábitos, por nuestro estilo de vida o conducción de vida. Nosotros, por ejemplo, hay gente que no, es que yo no me dejo, si a mí me hacen una, yo les hago dos, si a mí me pegan una, yo pego tres, y etcétera, etcétera. Entonces la persona impulsiva viene a ser como lo contrario de lo que el Señor quiere. O sea, la persona que no tiene dominio propio, esa persona va a ser dominada siempre por las emociones, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice algo bien bueno. La Biblia, la palabra de Dios, el apóstol Pablo es quien escribe, dice, airaos, pero no pequéis. O sea, que no le ganen las emociones, que no le ganen el dominio, que no le ganen el valor. O sea, la persona en este fruto del Espíritu es la persona que logra ponerse freno y se logra dominar y amansar a sí misma. Logra ponerle freno a todas las cosas que le van a afectar en su vida personal, en su vida laboral, en su vida familiar, en su vida cristiana. Le van a afectar. Génesis, por favor. Le van a ayudar muchísimo, ¿verdad? En su vida. Es bien importante que la persona pueda entenderse a sí misma, o sea, comprenderse a sí misma y luego saber cómo actuar, saber cómo dominarse a sí mismo. La palabra de Dios dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Son más sagaces, ¿verdad? Y es porque algunos de ellos utilizan eso, utilizan la astucia, que es una característica del enemigo, ¿verdad? Que ese no es fruto del Espíritu, la astucia, ¿verdad? No vamos a hablar de la astucia ahorita. Estamos hablando de la templanza, del dominio propio. Esto realmente viene de dos palabras griegas, que es en y kratos, ¿verdad? La palabra en y kratos en griego. Su significado podría traducirse como en poder o empoderamiento. Es decir, hermanos, se refiere al poder que ejercemos nosotros mismos sobre los apetitos, los anhelos y pasiones de la vida. Por ejemplo, una pasión, solo por decir algo, una pasión puede ser que a usted le guste comer y de repente lo invitan a comer pizza, por decir algo, ¿no? Y de repente ponen la pizza y vaya, ahí agarren, y usted comienza, ¿verdad? A agarrar y agarra 2, 3, y ya después 4, 6, y ya después ya se la va a acabar él solo, ¿verdad? Bueno, hay que pedir otra, dicen, no hay pena, hay que pedir más, hay que pedir otra. ¿Cuánto le va a afectar? Porque para introducir al cuerpo esa cantidad de grasa
pues no va a costar mucho, ¿verdad? El introducir. El problema va a ser sacarla después. El problema va a ser depurar esa grasa acumulada que va a quedar en su organismo, en su cuerpo. Y si no modera, si no se domina y dice, no, yo solo una y ya. Porque solo para la, ¿qué? Solo para, no es para, ya, usted ya sabe, ¿verdad? O sea, para aumentar todo eso, no es aumentar de peso que anda buscando. Entonces, y esto es por decir alguna cosa. Pero, por ejemplo, hay apetitos que de repente están relacionados con otra cosa que tiene que ver con nuestras acciones. Por ejemplo, hay mucha gente dada a la murmura, dada a la crítica, dado no, es que yo ya saben cómo soy, es que yo no me quedo callado, es que yo no me quedo callada, ya saben que el que se mete conmigo ya sabe cómo le va a ir, etcétera, etcétera. El Señor no quiere ese tipo de rebeldías en nosotros, por eso su Espíritu Santo nos dio Él para que nosotros tuviéramos, mire, ese empoderamiento. Dice la palabra del Señor algo bien bonito. Dice que el Señor nuestro Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, porque en el primer siglo se pudo entender de que algunos cristianos les decían que ellos actuaban como insensatos o como tontos porque se dejaban golpear, lastimar, porque se dejaban matar y ellos no se defendían y solo ponían a Dios de excusa y todo eso, y entonces los consideraron que eran cobardes, que eran personas que no se defendían, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios dice que el Señor no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Entonces, bien importante entenderlo. No solo el que pelea es el que tiene la fuerza, sino que Dios es el que tiene la fuerza y el que puede dominarnos a nosotros también. Nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo pueda dar estos frutos verdaderamente en cada uno de nosotros y empoderarnos de esa manera de nosotros mismos. Se refiere, fíjese, al poder que ejercemos nosotros sobre los apetitos, los anhelos y las pasiones de la vida, que nos llevan así, pues. ¿Cuántas veces, por ejemplo, una persona impulsiva, por impulso, ha dicho cosas que después ya no puede retractarse, ya no puede quitarlas de la mente o del corazón de la otra persona porque ya las dijo? Ya las dijo, ya lastimó, ya hizo el daño, ya hizo la murmura, ya hizo el chambre, ya hizo la crítica, ya hizo todo y después dice, ay, perdónenme, que era mentira, perdónenme y todo eso. Sí, pero yo le voy a decir algo, las personas lo pueden perdonar a usted, la pueden perdonar a usted, pero usted ya no va a ser una persona de confianza, ya, porque la confianza se pierde y una vez perdida no se puede recuperar, no se puede recuperar. Es por eso que usted y yo debemos tener muchísimo cuidado con estas cosas. Mire, le voy a mencionar un caso que se encuentra en la Biblia. A ver, yo sé que los estudiantes de Biblia que me están viendo ahorita la podrían responder así, en un abrir y cerrar de ojos podrían responder lo que yo voy a decir. ¿Se acuerda usted que hay un personaje de la Biblia que vendió su primogenitura solo por un plato de comida? Por un plato de comida vendió su primogenitura. Amén. Hay un varón que hizo eso. O sea, es algo que, o sea, no pudo controlar su apetito. Él decía que se estaba muriendo de hambre. Ya algunos que me están viendo ahí, ya saben, yo creo que ya, hermano, ya sé quién es el que vendió su primogenitura por un plato de comida, hermano. Ya sé quién fue. Sí, ya sabe quién fue. Entonces, y le quiero decir esto, no pudo controlar, digamos, su apetito en esta oportunidad este varón y vendió su primogenitura. Está bien, le dije yo, ¿para qué la quiero? Le dijo, sí, y menospreció el don. ¿Y qué pasó después? Dice la palabra que deseaba recuperarla, deseaba con lágrimas, con llanto, volver a recuperar su condición de primogénito, pero ya no pudo. Ya no pudo. Entonces no debemos procurar llegar a eso, llegar ya cuando ya no se puede hacer nada.
sino que debemos aprender a tener dominio propio y aprender a poner el freno a nosotros mismos, ¿verdad? A cualquier clase de apetito que sea, ¿verdad? Que tenga que ver con el cuerpo físico o con el ser espiritual. Tenemos que aprender a ponernos en dominio propio cada uno de nosotros. Bueno, yo me imagino que están oyendo ahí los hermanos, ¿verdad? Y ellos ya saben de qué personaje era el que yo estaba hablando. Si no, pues ya me fallaron, ¿verdad? Me fallaron los hermanos. Bueno, decirles entonces, hermanos, que la templanza es parte del mensaje que el apóstol Pablo le predicó a un hombre que se llamaba Félix. Félix. En libro de Hechos, capítulo 24, versículo 25, dice la palabra del Señor así. Libro de Hechos, capítulo 24 y versículo 25, dice la palabra de Dios, la vamos a leer. Hechos, capítulo 24, versículo 25. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Cuando escuchó, esto era parte de lo que el apóstol Pablo estaba enseñando a Félix en la predicación del apóstol Pablo. Si ustedes pueden ver, para los que son estudiantes de homilética, sí, está bien homilética o hermenéutica, pero en este versículo 25, cuando nos habla aquí la Biblia, nos habla de que Pablo disertaba o enseñaba o predicaba, instruía el mensaje de Dios, y dice que habían como los puntos mayores de la predicación. Dice que le hablaba primero acerca de la justicia. Es el primer punto quizás que abordó el apóstol Pablo, la importancia de ser justos y la importancia de alcanzar la justicia en Dios por medio de Jesucristo. Luego, en el segundo punto, Pablo le habló del dominio propio, de saber dominarse a sí mismo y detenerse en los apetitos de la carne o en los apetitos del pecado, saber detenerse. Y luego, en el tercer punto, dice que el apóstol Pablo le habló del juicio venidero. Miren las tres cosas que le enseñó: la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Ahí están los tres puntos del sermón. Pero cuando lo escuchó el gobernador, Félix, ¿verdad? Félix, dice la Biblia que él se espantó. ¿Se imagina cuán seria era la predicación que le estaba dando el apóstol Pablo? ¿Se imagina cuán confrontativa era esa predicación para la vida que ese hombre llevaba? Ese hombre, en ese momento que el apóstol Pablo le predicó, ese hombre se vio a sí mismo como en un espejo. Se vio cómo estaba en su condición de hombre y en su condición espiritual delante del Señor. Y se espantó, dice la Escritura. No me lo estoy inventando, hermanos. Está en la Biblia. Dice, y Félix se espantó y le dijo a Pablo, vete ahora, vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Cree que lo volvió a llamar? ¿Usted cree que lo volvió a llamar al apóstol Pablo para predicarle, para que vení, hablame otra vez de la justicia, del dominio propio, del juicio que viene sobre este mundo? No lo volvió a llamar. No quiso, de hecho, tuvo miedo. Estaba espantado. Y quizás ese espanto lo sentiría aquella persona que está en una condición mala delante de Dios y está a punto de perder la vida o perdiendo la vida. Es espantoso. Espantoso saber de antemano lo que le espera.
a la persona que vive y se va sin Dios y sin ningún tipo de esperanza. Eso es algo bien serio, hermano. Bueno, no quiero profundizar porque allí hay un sermón, solo en ese versículo 25, hay un sermón bien trazado que sale bien bonito, ¿verdad? Bien bonito para los estudiantes dedicados. Es un reto bien precioso, pero para otras personas no, solo lo utilizan para leer y dormirse. Amén, pero dejemos eso. Ahora, hermanos, esta templanza o dominio propio es uno de los frutos, fíjate bien, es uno, más bien dicho, no es un fruto, es uno de los atributos esenciales en el crecimiento espiritual. Algo que tenemos que aprender nosotros y también tenemos que practicar para asegurar nuestra salvación. O sea, es un fruto esencial, es una cualidad, es un atributo esencial que el cristiano, que es cristiano de verdad y no copia, o sea, el que es de verdad, debe tener este atributo esencial, saber dominarse a sí mismo. Tiene que aprender, tiene que saber hacerlo, porque el Espíritu del Señor que el Señor nos ha dado no es un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio. Ahora, Pedro nos lo explica de esta manera. En 2 de Pedro 1:6 al 11, la palabra nos dice así. La carta de Pedro, si me acompaña usted a leer la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 11, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice así. Bueno, si usted quiere, hermano, leamos desde el versículo 5, ¿va? ¿Le parece? Amén. No va a quitar mucho tiempo. Bueno, ya, pues sí, pero todavía nos falta. Amén. Dice desde el versículo 5 en adelante, hasta el 11, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire cómo está. Esto está serio. O sea, Pedro nos lo explica de una manera así, mire, bien lineal, bien consecuente con lo que hemos venido enseñando nosotros a lo largo de estas exposiciones. Pedro nos lo confronta aquí en esta carta y les dice a cada uno, mire, dice desde el versículo 5, ustedes, dice también, dice, poniendo toda la diligencia. Ya sabe qué es diligencia. Diligencia es hacer las cosas bien y hacerlas rápido y estar atento y estar listo, estar buzo, estar ahí siempre dispuesto en las cosas del Señor. Pedro dice, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, dice, añadan a su fe la virtud. A la virtud añádanle conocimiento. Y al conocimiento pónganle dominio propio. Saber, ¿verdad? Sí, lo que estamos hablando. Al dominio propio, paciencia.
y a la paciencia piedad. A la piedad, afecto fraternal, o sea, el amor entre hermanos, y al afecto fraternal, amor, el amor de Dios. Dice el apóstol, porque si estas cosas están en ustedes y abundan en ustedes, no los van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, siempre van a estar aprendiendo, siempre va a estar así como los tienen ahorita estudiando la Biblia, una pregunta diaria. ¿Verdad? Siempre no van a estar ociosos en las cosas del Señor, siempre van a estar con aquel ánimo de querer, de seguir, de avanzar, de superarse a sí mismos, de ser mejores. Dice el apóstol, pero el que no tiene estas cosas, ya no quiero leer eso, hermano. Ya no quiero leer eso porque fíjate que lo que sigue está bien, está complicado, ¿va? No sé usted, pero usted está ahí en la casa y está mirando y dice que el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, el que está choco, que es ciego. Dice que ya olvidó la purificación de sus antiguos pecados. Y dice, hagan firme pues entonces, hermanos, su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No, el que hace estas cosas, dice, el que hace estas cosas que ha mencionado aquí la palabra, no va a caer nunca. No va a caer en pecado, no va a caer nunca. No va a caer en desgracia, no va a caer en nada de eso. Porque de esta manera, dice el versículo 11, mire qué precioso el versículo 11, porque de esta manera le será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, se le va a abrir puerta amplia, puerta grande, para que usted pueda entrar con toda confianza, con toda bendición. Para eso, ¿verdad? Esto es algo bien hermoso. Ahora, nos damos cuenta también lo que dice Corintios. ¿Qué es lo que dice Corintios? Ya hemos hablado un poco de esto. Corintios en el capítulo 9, en la primera de Corintios, ¿verdad? En el capítulo 9, versículos 25 al 27, ¿qué es lo que nos dice aquí la palabra? Dice así, 9, 25 al 27, todo aquel que lucha, mire esto es lo hermoso, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, tener el cuidado de sí mismo. Yo pongo mi cuerpo, y él dice, el apóstol Pablo, dice, golpe y lo pongo en servidumbre. Dice, o sea, logra dominarlo, pues, dominarlo completamente. Bueno, esa es una de las cosas. Ahora, hermanos, la falta de este fruto del Espíritu Santo significa la destrucción inevitable de nuestras vidas. Mire cuál es, que al que le falta ese fruto, al que le falta esta cualidad de la templanza o el dominio propio, tiene una sola garantía, y la garantía es que su vida va a ser destruida, que su vida va a ser destrozada. ¿Se da cuenta qué tan importante es el tener esto del dominio propio? ¿Cuánta gente hay fracasada ya? Y otros ya duermen. Porque cayeron en esa situación. No tuvieron dominio sobre sí mismos. Y al final fueron vencidos. No por agentes externos, por otros. Fueron vencidos por sí mismos. Por sí mismos. En el libro de Proverbios capítulo 25, versículo 28 dice la Biblia esto. Proverbios, si usted y yo leemos Proverbios capítulo 25 y el versículo 28, la palabra de nuestro Señor dice así, es el último versículo del capítulo 25. Dice, como ciudad derribada, mire, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Ah? ¿Escuchó esto? Como ciudad derribada
y sin muro. O sea, se le meten los ladrones por todas partes. Dice, así es, dice el Señor, el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, que es como caballo desbocado o que no tiene freno, no se domina a sí mismo. Así es, el hombre sin rienda. Es la destrucción completa de la vida. Eso es lo único que le espera a aquel que no tiene esta característica o no tiene esta cualidad del Espíritu de nuestro Dios. Y esta es la última. Acuérdese, venimos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y hoy que estamos en la templanza, ¿verdad? Que es el dominio propio. Hermanos, voy a concluir acá. Muchísimas gracias. ¿Verdad? Decirles que si en su vida abunda el fruto del Espíritu de que cada cristiano debe tener, entonces debe examinar cuidadosamente, ¿verdad?, lo que está produciendo su vida y continuar haciéndolo de esa manera. Ahora, si el fruto que se está manifestando en usted, en su vida, no está de acuerdo a la naturaleza del Espíritu de Dios, entonces es posible que usted no le esté permitiendo la verdadera influencia del Espíritu en usted. El Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Si usted tiene un buen fruto, que viene del fruto del Espíritu, pues usted no tiene problemas. Pero el que tiene otra clase de fruto y parece que es otra clase de árbol, pues entonces sí, ¿verdad? Ese sí tiene problemas. Solo debe dejarse influenciar por el Espíritu de nuestro Señor, ¿verdad? Por el Espíritu de nuestro Dios. Porque Él nos ama y su misericordia es para siempre en las vidas de cada uno de nosotros. Nuestro Padre Celestial nos ama y Él está con nosotros siempre, ayudándonos, bendiciéndonos, guardándonos, ¿verdad?, en todo momento. Los que somos bautizados con el Salvador Jesús, al pecado somos muertos, que ya han de